Bueno, siguiendo con el simposio, la siguiente charla, triglicéridos, fibratos y riesgo cardiovascular, fin de la discusión, estará a cargo del doctor Alejandro López. Él es internista y endocrinólogo de la Universidad del Rosario y es médico institucional de la Fundación Valle de Lili. Gracias, María, por la introducción y a los que nos están acompañando presencial y virtualmente en esta sesión académica. Este es el derrotero de la presentación. Hablaremos un poquito de cuál es el problema del tratamiento de la hipertrigliceridemia, la definición, la fisiopatología, clasificación, algunos aspectos relevantes de la clínica, el tratamiento y finalmente algunos mensajes claves para llevar a casa. Este es el caso clínico de una paciente valorada en la consulta de endocrinología, una mujer de 50 años, con historia de hipertensión arterial y cuadros de pancreatitis recurrente. Había sumado a los 50 años 7 episodios sin enfermedad cardiovascular, sin historia de consumo de OH. Los padres, y esto es un antecedente bien relevante, eran padres consanguíneos. La paciente presentaba santelasmas, tenía un IMC dentro de límites normales y clásicamente, como ocurre cuando estamos sospechando en síndromes de kilomicronemia, la paciente no había tenido respuesta al uso de estatinas o fibratos. Esta paciente ingresa a hospitalización, unidad de cuidados intensivos por una pancreatitis con unos triglicéridos arriba de 3000. Hago paréntesis, cuando tengan una sospecha de una pancreatitis por hipertrigliceridemia, debería hacerse una medición en las primeras 72 horas de sus triglicéridos. La lipasa estaba elevada y otros marcadores como hemoglobina glicada y TSH dentro de límites normales. ¿Cuál es el problema y por qué vamos a hablar de hipertrigliceridemia? La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel global. La dislipidemia es el principal factor de riesgo. Estudio Interjar. Ahorita el doctor Víctor Blanco hablaba de cuál era y ponderando los diferentes factores de riesgo, la fuerza de cada uno de ellos para los desenlaces cardiovasculares y no mencionaba los triglicéridos y ahorita vamos a ver por qué no se mencionan de forma directa. Vamos a mirar si existe algún tipo de relación causal entre LDL y aterosclerosis y hay una relación causal entre triglicéridos y pancreatitis. Cuando yo hablo de hipertrigliceridemia es muy importante definir qué voy a tratar. Si voy a tratar el riesgo cardiovascular o si voy a tratar el riesgo de pancreatitis. Y en general, cuando yo trato con fibratos a un paciente con hipertrigliceridemia, lo que estoy buscando es reducción del riesgo de pancreatitis. Cuando estoy buscando mejorar ese paciente el perfil de riesgo cardiovascular, vamos a utilizar estatinas para reducir estos desenlaces que ya los metaanálisis habían señalado que podían provocarse cuando los pacientes tenían elevación de esta lipoproteína. Y es que efectivamente tener triglicéridos elevados puede incrementar entre un 15 hasta un 25% cuando están arriba de 200 el riesgo de desenlaces cardiovasculares duros. Pero esto ocurre no solamente con elevaciones ligeras de los triglicéridos, también pueden ocurrir con elevaciones moderadas. Este es un estudio que está demostrando cómo el incremento de ese riesgo cardiovascular residual ocurre en pacientes que habían presentado un evento cardiovascular y tenían un LDL completamente normal, pero tenían elevación de triglicéridos. Entonces, en las columnas azules ustedes van a verificar cómo ciertos desenlaces tienen un mayor incremento cuando el paciente tenía un valor de esta lipoproteína alterada, en este caso los triglicéridos, y en la columna rosada se ven aquellos pacientes que tenían triglicéridos normales, y es evidente que a pesar de que los pacientes tenían un riesgo cardiovascular residual y tenían manejo con estatinas, aquellos que tenían triglicéridos altos tenían un mayor riesgo de desenlaces como infarto agudo no fatal, accidente cerebrovascular, angina inestable y revascularización coronaria. Esto es lo que yo llamo el elefante dentro de la habitación. O sea, tenemos todo el tiempo pacientes con hipertrigliceridemia y evitamos pensar o ignoramos que estos pacientes tienen un incremento del riesgo cardiovascular que podría ser considerado un epifenómeno. O sea, los pacientes que tienen elevación de los triglicéridos, sobre todo cuando tienen niveles entre 150 y 500,
son pacientes que están aumentando la producción de lipoproteínas de muy baja densidad a nivel hepático, que una vez son hidrolizadas van a ser convertidas en otro tipo de lipoproteínas que van a ser más pequeñas y que eventualmente pueden pasar al espacio subendotelial y generar el depósito de placa aterosclerótica, convirtiéndose en un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero también les decía yo que la hipertrigliceridemia puede conducir a episodios de pancreatitis, sobre todo cuando el paciente tiene un valor por encima de 500, algunas guías hablan por encima de 800 o por encima de 1000. La población general puede tener pancreatitis, aproximadamente ocurre en 2 por cada 10.000 pacientes año, pero en la medida en que hay un incremento en los niveles de triglicéridos, ese riesgo se incrementa y puede ser hasta de 12 por 10.000 pacientes año cuando el paciente tiene valores de triglicéridos arriba de 500. En pacientes que tienen síndromes de kilomicronemia, donde es usual encontrar valores por encima de 880, puede haber un incremento del riesgo que puede ser superior a 300 veces versus la población general. De allí la importancia de que si un paciente tiene cuadros de pancreatitis a repetición, sospechemos un cuadro heredado, en este caso una kilomicronemia familiar, que puede ser una condición homocigota o que eventualmente puede tener variantes heterocigotas que condicionan esta elevación marcada de los triglicéridos. ¿Por qué se produce la pancreatitis? Y tal vez este sería un tema para un simposio de hipertrigliceridemia en el marco de patología de gastroenterología. Sin embargo, a manera de resumen, cuando el paciente tiene un incremento en ese valor de triglicéridos, hay un incremento de la viscosidad, pero adicionalmente ese depósito de ácidos grasos a ese nivel, a nivel pancreático, por efecto directo citotóxico, va a incrementar los marcadores de inflamación a nivel local y adicionalmente puede haber una aglutinación de esos triglicéridos que van a tener una forma de miselinización que van a condicionar que al aglutinarse disminuya la cantidad del flujo sanguíneo y eso provoque isquemia y produzca que parte de esos simógenos salgan al exterior y dañen el tejido pancreático. Entonces la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo para pancreatitis. Valores ligeramente elevados de los triglicéridos pueden precipitar el cuadro. No hay que esperar que el paciente tenga 1000, 1500 para que haga un cuadro de pancreatitis. Con valores de 200, 250 también puede ocurrir, pero sí tiene una correlación directa y entre más elevado el valor de triglicéridos, más posibilidades que ese paciente desarrolle un cuadro abdominal asociado a pancreatitis. En el extremo derecho superior estamos viendo los kilomicrones, que son unas moléculas muy grandes. Por lo tanto, estos pacientes que tienen kilomicronemia no van a experimentar enfermedad cardiovascular, porque necesitamos que esas lipoproteínas tengan un diámetro menor de 70 micras para que puedan atravesar el espacio subendotelial. Y recuerden el paciente que habíamos mostrado en el caso clínico, que era una paciente que tenía valores muy marcados de triglicéridos, arriba de 3000, y era una paciente que, a pesar de que era una paciente con hipertensión, no tenía nada de riesgo cardiovascular distinto. Tenía, de hecho, esa paciente había sido estudiada con estudio de tomografía de arterias coronarias, habíamos hecho un Doppler de carótidas, que eventualmente tampoco se recomienda, pero pues a manera de testimonio lo cuento, eran completamente normales. ¿Por qué? Porque los kilomicrones no atraviesan el espacio endotelial, no se depositan a nivel del subendotelio. Lo que sí puede pasar es que cuando se oxidan esos remanentes de kilomicrones y en la medida en que las moléculas de lipoproteínas se hacen un poco más pequeñas, sí pueden generar ese riesgo cardiovascular. Entonces, no hay una molécula de lipoproteína más grande que el kilomicrón. Ese core lipídico básicamente está determinado un 90% por triglicéridos, un 10% por fosfolípidos y por colesterol, mientras que cuando estamos hablando de las moléculas de lipoproteínas, en estos casos de las de muy baja densidad, tienen un core también lipídico muy importante de triglicéridos, pero un componente mayor de colesterol. Ya habían expresado en varias de las charlas cómo los pacientes van a tener unas apoproteínas diferentes según si esa lipoproteína es sintetizada a nivel del hepatocito. En este caso estamos hablando de la apoproteína B, y B es porque se escribe con B de bad, o sea, las ApoB son las dañinas. Siempre que tengamos una lipoproteína con una apoproteína B es porque son dañinas. Y en el caso de esas apoproteínas que son sintetizadas a nivel del enterocito, van a tener ApoB48. Ya creo que el doctor Guillermo hizo una discriminación
completa sobre una y otra y por qué eventualmente podíamos hacer un estudio de triglicéridos en ayunas y verificar si el paciente tenía ApoB48 o ApoB100, y esto simplemente lo que está representando es que tenemos fuentes de triglicéridos que pueden ser exógenas, lo que estamos consumiendo, y otras que son endógenas que estamos produciendo a nivel hepático. Hay una cosa muy importante cuando estamos hablando de hipertrigliceridemia, es que básicamente este es el resultado de un balance entre la producción o el consumo y los mecanismos catabólicos que permiten que se hidrolice o se elimine este exceso de triglicéridos. Entonces lo que ustedes van a ver a la izquierda de la presentación es el metabolismo exógeno de los triglicéridos. Básicamente estamos consumiendo una comida que es rica en grasa. Para que pueda entrar al lumen intestinal tiene que romperse, entonces tenemos monoglicéridos y diglicéridos, luego se tiene que reesterificar a nivel de ese enterocito, ahí se va a generar a nivel de retículo endoplásmico y después del aparato de Golgi una lipoproteína y va a salir como un kilomicrón. Y ese kilomicrón luego y por efecto de esta lipasa, la acción de la lipasa va a permitir entonces su degradación para su uso en los diferentes tejidos, ya sea músculo o tejido adiposo. Entonces aquí para llamar la atención algo muy importante es esta enzima que es la lipoproteína lipasa, que es la encargada del catabolismo de estos kilomicrones y también de las lipoproteínas de muy baja densidad. Si el paciente tiene un defecto enzimático o esta maquinaria enzimática, porque esto también necesita unos cofactores para poder actuar, el paciente eventualmente puede tener hipertrigliceridemia. Entonces si le preguntan a usted, ¿por qué un paciente tiene hipertrigliceridemia? Probablemente o porque consume muchos triglicéridos, por un lado, o porque produce muchos triglicéridos a nivel hepático, o porque tiene un defecto en esta maquinaria enzimática. Y esta sería entonces la producción al lado derecho de la diapositiva endógena de triglicéridos que se produce a nivel hepático, donde se sintetiza la BE-LDL y también por acción, eventualmente esa lipoproteína lipasa va a generarse los ácidos grasos que van a ser utilizados como fuente energética en los diferentes órganos y tejidos. Lo que es importante es que el mecanismo final común por el cual se va a catabolizar ese triglicérido, ese kilomicrón, es a través de una vía compartida y es a través de la lipoproteína lipasa. Y ese mecanismo es saturable, por eso en ciertos momentos empieza una elevación marcada de los kilomicrones o de los triglicéridos. Yo les decía que aquí para poner un poco más completo estaríamos hablando de la producción endógena de triglicéridos, que es lo que estamos consumiendo, se consume una gota lipídica, termina convertida en kilomicrón y por acción de esta lipoproteína lipasa vamos a tener un remanente de kilomicrón. Y aquí estamos hablando de la vía endógena, la producción de BLDL, que también por acción de esta lipoproteína lipasa va a ser convertida en un remanente de otra lipoproteína, en este caso de densidad intermedia y luego una densidad más baja. Y le decía que el mecanismo catabólico está determinado por esta enzima que necesita varios cofactores que permiten la estabilización y el anclaje a nivel de las células endoteliales y del aparato vascular y también de su activación. Pero también hay unos cofactores que son reguladores para que este mecanismo no se perpetúe y se mantenga un equilibrio. Entonces hay pacientes que pueden tener defectos en la lipoproteína lipasa o puede tener defectos, por ejemplo, en la ApoA5 o en la ApoC2 y son estos pacientes que con frecuencia tienen síndromes de quilominocremia, o hay pacientes que pueden tener no solamente una enfermedad homozigota, sino que pueden tener rasgos, que pueden tener variantes donde pues, existen probablemente variantes no de gran tipo, sino de pequeño tipo, donde eventualmente pueda lograr que el paciente experimente esta elevación marcada de los triglicéridos. Yo les decía que esta molécula de kilomicrón, que es la que estamos viendo aquí en verde, no va a atravesar el espacio subendotelial, los remanentes sí lo pueden hacer, pero esos ácidos grasos sí pueden tener un potencial proinflamatorio o esos productos finales de la lipólisis, llevando a inflamación y a factores que finalmente se convierten en factores procoagulantes, proinflamatorios y protrombóticos. Es difícil encontrar que las sociedades científicas se pongan de acuerdo en establecer la clasificación de este tipo de dislipidemia, pero a manera de resumen y a grandes rasgos uno podría decir que el paciente tiene hipertrigliceridemia leve o moderada cuando está entre 150 y 1000 e hipertrigliceridemia severa cuando está arriba de 1000 miligramos sobre decilitro.
También podríamos hablar de hipertrigliceridemia muy grave o muy severa cuando está arriba de 2000 miligramos por decilitro. Cuando ustedes tengan un paciente con hipertrigliceridemia moderada, sospechen que ese paciente tiene causas secundarias. Cuando el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa, sospechen que el paciente tiene una causa primaria. Es como distinto y diametralmente distinto a lo que ocurre con las dislipidemias. Las dislipidemias, la gran mayoría son primarias y un porcentaje menor son secundarias. En este caso, la gran mayoría de los pacientes que tienen triglicéridos altos es porque tienen resistencia a la insulina, porque son pacientes obesos, porque son pacientes sedentarios, porque son pacientes que tienen alto consumo de carbohidratos, que no son carbohidratos complejos, sino que son carbohidratos simples. Mucho cuidado con la fructosa, el Nestí, el Milo, las gaseosas, los jugos, que son estos alimentos que tienen alto contenido de fructosa, con frecuencia aumentan los triglicéridos y también se convierten en un target terapéutico en los cambios en el estilo de vida para los pacientes que tienen esta condición. Entonces uno podría hablar de hipertrigliceridemia secundaria, que es la mayoría, el 80 al 90% de los casos, o primaria o genética. En la secundaria, algunas enfermedades, por ejemplo el síndrome nefrótico, el paciente que tiene VIH, algunos medicamentos como los estrógenos, las tiazidas, el tamoxifeno y el consumo de alcohol proporcionan la mayor cantidad de casos de hipertrigliceridemia secundaria. Y cuando hablamos de causas primarias, cuando tenemos triglicéridos arriba de 880 o por encima de 1000, tenemos que hacer una clasificación o buscar que sea una causa monogénica o poligénica. Y aquí pues muy importante eventualmente solicitar el concurso de genética para hacer la evaluación respectiva e identificar cuál es el gen que está condicionando la aparición de esta enfermedad. La condición monogénica no es una enfermedad rara, es una enfermedad ultra rara, ¿sí? La frecuencia es de aproximadamente de 1 en 1.000.000. O sea que esa paciente que yo les estaba mostrando en la primera diapositiva realmente es un hecho exótico y son pocos los pacientes que ustedes van a enfrentar en práctica clínica con hipertrigliceridemias muy graves. Y la recomendación es que ese paciente debe ir con endocrinología. Ese no es un abordaje para hacer en atención primaria. Ese paciente debe ir con endocrinología o con un lipidólogo para que hagamos los estudios que corresponden. Eventualmente practicarle un test que se llama el test de Philip-Mulan, que es del grupo de Roma, Italia, donde se identifica cuáles son las características de riesgo y ponderando diferentes factores de riesgo para identificar si el paciente tiene una quilomicronemia multicausal o si es una quilomicronemia familiar. En este momento en Colombia uno puede hacer estudios genéticos para identificar las causas de hipertrigliceridemia monogénica. Hay que buscar que el paciente no tenga un consumo elevado de energía o un alto consumo de grasas con alto índice glicémico, que son causas de la hipertrigliceridemia, consumo de alcohol. Restringir la ingesta de alcohol puede disminuir aproximadamente entre 20 a 30 miligramos por decilitro la cantidad de triglicéridos si el paciente estaba consumiendo entre 1 o 2 medidas al día. La pérdida de peso aproximadamente y por cada kilogramo de pérdida conduce a una disminución entre 8 a 10 miligramos los triglicéridos. Mejorar el síndrome metabólico y obviamente aquí el pilar fundamental es la restricción calórica y la pérdida de peso. Buscar la resistencia a la insulina porque cambia la acción de esa lipoproteína lipasa. Por lo tanto, no es posible ensamblar bien esa lipoproteína y vamos a tener un exceso de ácidos grasos con la lipotoxicidad consecuente. El hipotiroidismo eventualmente puede ser una causa de hipertrigliceridemia, pero condiciona una elevación muy ligera de los triglicéridos entre un 5 a un 10% y otras enfermedades, en este caso la enfermedad renal con proteinuria. Otras condiciones que favorecen la hipertrigliceridemia, el embarazo, la paraproteinemia, enfermedades autoinmunes y medicamentos. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia severa, por encima de 880 o según la guía por encima de 1000, tenemos que buscar una causa primaria o una causa genética. La causa monogénica solamente representa el 2% de todos los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa de causa primaria o genética. La gran mayoría son pacientes que tienen variantes, ¿sí? Variantes poligénicas. Estas son algunas de las mutaciones más frecuentes, mutaciones por ejemplo en la lipoproteína lipasa, donde los pacientes tienen un desorden autosómico recesivo, donde hay alteraciones bialélicas, donde el paciente tiene elevaciones superlativas de esa hipertrigliceridemia, y hay otras menos frecuentes como la deficiencia de ApoC2, que yo les decía que era un cofactor para la activación de esa lipoproteína lipasa, o la deficiencia de la ApoA5, que también se convierte en un cofactor para la activación de esta lipoproteína lipasa. Pero lo más frecuente es que los pacientes tengan desórdenes poligénicos, que sean causas multifactoriales, donde hay otros genes, otros locus que pueden estar alterados.
En cuanto a la clínica, un paciente con hipertrigliceridemia elevada moderada no experimenta mayores síntomas. Eso de que tiene mareo, tiene náuseas, tiene vértigo y hagámosle un perfil lipídico a ver si tiene triglicéridos elevados, eso pues no tiene lugar. La hipertrigliceridemia de elevada moderada no produce ningún tipo de sintomatología. Eventualmente, cuando el paciente tiene una pancreatitis, pues va a presentar los cambios correspondientes, dolor abdominal, incremento de las lipasas, síntomas sistémicos. Cuando el paciente tiene un cuadro crónico de kilomicronemia, podemos encontrar que el paciente tenga santelasmas, santomas eruptivos. Lo que ustedes están viendo en la parte baja derecha de la diapositiva es lo que se conoce como lipemias retinales, donde el paciente puede tener una pérdida que es eventualmente reversible de la visión. Y también se pueden ver líneas palmares con depósitos de triglicéridos, en este caso de kilomicrones. El enfoque clínico y el tratamiento, creo que esta es la diapositiva más importante. Yo al final de la presentación voy a poner el correo electrónico si alguno de ustedes quisiera recibir la presentación o los artículos que fueron tenidos en cuenta para esta revisión, con mucho gusto lo puedo compartir, simplemente para documentar cuál sería la fisiopatología subyacente cuando tenemos hipertrigliceridemia leve a moderada. Estaríamos hablando en este caso de condiciones poligénicas asociadas a un factor secundario que es imprescindible para que el paciente debute con la enfermedad. ¿Sí? Variantes de pequeño efecto que llevan a un puntaje genético alto. En estos pacientes hay un incremento del riesgo cardiovascular porque hay un incremento de la VLDL. Si el paciente tiene un incremento del riesgo cardiovascular, creo que ya las charlas que me antecedieron dejaron muy claro que el tratamiento de elección son las estatinas, y salvo que el paciente no logre un control en sus metas de lípidos bajo tratamiento con estatinas, podríamos utilizar un fibrato. Entonces, los fibratos sí pueden ser utilizados como coadyuvantes y como segunda línea de manejo en el paciente que tiene una hipertrigliceridemia de leve a moderada. Podríamos utilizar gemfibrocilo, cipofibrato, fenofibrato. Tratemos de no utilizar atorvastatina con gemfibrocilo porque de pronto esta mezcla que mayor reacciones adversas puede condicionar. Si el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa, y esto está representado en menos del 0.1% de la población, y dado que el riesgo es el de pancreatitis, la primera línea de manejo sí son los fibratos. Ahora bien, yo les decía, una forma de uno percibir que este diagnóstico de kilomicronemia puede ser el que esté dando cuenta de la condición del paciente es que el paciente no responde a estatinas o a fibratos. Entonces, es una terapia farmacológica adyuvante, pero la piedra angular de la intervención son los cambios efectivos en el estilo de vida, donde el paciente debe limitar el consumo de carbohidratos y debe limitar el consumo de grasas a menos del 10% de los macronutrientes diarios que ese paciente está consumiendo. Cuando tenemos pacientes que tienen triglicéridos muy elevados, lo que estamos sospechando, y acá se está viendo en la línea rosa y roja, es que el paciente tiene una disminución en esas vías catabólicas, en esa disminución de la lipólisis, mientras que cuando el paciente tiene una hipertrigliceridemia de leve a moderada, lo que estamos sospechando es que existe un incremento en la producción de VLDL a nivel hepático, de lipoproteínas de muy baja densidad. Por tanto, las terapias con estatinas se convierten en el pilar fundamental del tratamiento. Rápidamente, si el paciente tiene una hipertrigliceridemia severa, este sería como el algoritmo diagnóstico para descartar síndrome de kilomicronemia familiar, que estaría representado en estas siglas, excluir causas secundarias, alcoholismo, diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, medicamentos, y si el paciente tiene un cuadro potencial, pues indagar si el paciente ha presentado cuadros de pancreatitis aguda, cuadros de dolor abdominal recurrente y realizar una confirmación mediante análisis de mutación genética, y ahí es donde yo les decía que vale la pena contar con el concurso de genética. Ya para terminar, traigo a colación el algoritmo de manejo que está publicado en las guías de cardiología del 2024. Este artículo es de libre acceso, donde lo que nos recomiendan es que aquellos pacientes que tienen triglicéridos por encima de 150 y de manera transversal para todos ellos, debemos brindar cambios efectivos en el estilo de vida, reducir el consumo de azúcares, sobre todo de fructosa, reducir el consumo de grasas, hacer una restricción del alcohol y actividad física. Esa recomendación es transversal para la elevación de los triglicéridos en cualquier valor.
Si el paciente tiene una hipertrigliceridemia leve a moderada, la terapia farmacológica de primera línea serían las estatinas con oseltamivir. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, viene el manejo con estatinas y no obtiene mejoría en su perfil lipídico o no llega a metas, una opción de manejo sería utilizar ácidos grasos. Omega 3, pero no cualquier ácido graso omega 3, tendría que ser EPA a una dosis que se recomienda entre 4 a 6 gramos al día, pero quien ha utilizado este medicamento o quienes lo hemos prescrito, encontramos que los pacientes con frecuencia experimentan síntomas dispépticos y también pues, se quejan de halitosis por la alta carga de ácidos grasos que están utilizando. Cuando el paciente tiene los triglicéridos por encima de 500, el tratamiento de primera línea serían los fibratos, eventualmente ácidos grasos omega 3 a dosis de por lo menos 4 gramos al día, y como una opción cuando el paciente está con sospecha de un síndrome de quilomecrinemia familiar, pues otros medicamentos como oligonucleótidos antisentido que pueden ser útiles en el manejo de esta condición. El título de la charla buscaba encontrar cuál era el lugar de los fibratos, si había una muerte para los fibratos. Realmente los fibratos los seguimos utilizando, pero tengan en cuenta que los fibratos no mejoran los desenlaces cardiovasculares. Había un único estudio pivotal, que era el estudio ACOR, que aparentemente demostraba un beneficio en algunos de estos desenlaces duros cardiovasculares, pero un estudio que fue mal diseñado desde el punto de vista conceptual. De hecho, algunos de los pacientes que habían sido reclutados en este estudio no tenían hipertrigliceridemia. Entonces, el mensaje grande es que los fibratos no mejoran los desenlaces cardiovasculares, lo que sí hacen las estatinas. Teníamos inquietudes en relación con otros fibratos como el pamifibrato. Sin embargo, el estudio Prominent que ya fue publicado demostró que el resultado fue negativo para la mejoría de estos desenlaces cardiovasculares, por tanto pues quedan en desuso. Ya no hablando de los fibratos, sino también de los omega 3, digamos que tenemos un estudio que es el estudio REDUCE, que en pacientes con infarto agudo de miocardio y que no alcanzan las metas con LDL, había un incremento del riesgo residual que usted eventualmente podía mitigar cuando el paciente estaba utilizando dosis altas de omega 3. Esto es lo que se viene, ya han hablado parte pues, de estos medicamentos y tendremos una charla al margen para contarles cuáles son las nuevas opciones farmacológicas. Los últimos mensajes para llevar a casa: un paciente con hipertrigliceridemia moderada entre 150.000 y por encima de 1000 se considera una hipertrigliceridemia severa. Puede ser causada por factores genéticos y no genéticos como la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. La hipertrigliceridemia moderada aumenta el riesgo cardiovascular. La hipertrigliceridemia severa aumenta el riesgo de pancreatitis y siempre deberíamos sospechar una quilomicronemia familiar en pacientes con triglicéridos arriba de 880 en más de una ocasión por respuesta al tratamiento sin causa secundaria y con antecedentes de pancreatitis aguda recurrente. Deberíamos hacer por lo menos 2 a 3 mediciones de triglicéridos en ayunas para verificar que este paciente tenga esta elevación persistente. Pilar del tratamiento: modificaciones en el estilo de vida. El uso de medicamentos depende de los riesgos de una persona para enfermedad cardiovascular y pancreatitis. La farmacoterapia está indicada para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y para aquellos pacientes con riesgo moderado. La terapia con estatinas es la piedra angular en pacientes con hipertrigliceridemias moderadas y la terapia con fibratos es la piedra angular para pacientes que tienen hipertrigliceridemia con riesgo de pancreatitis. Muchas gracias a todos.